Hola, hola. De nuevo video corto de otro de los casos. En lo prometido es deuda. De mostrarles los diferentes casos, así que voy a empezar a mostrarles. Así que hola a todos, y ahora voy a pasar a la pantalla para mostrarles directamente el procedimiento que hicimos. Este es un paciente pediátrico, alrededor, ya les digo que casi un año, una cirugía, tiene un ventrículo único, y el paciente lo que tiene es, entraron desde la yugular derecha, desde la vena yugular derecha, para poder llegar a la vena cava superior, para poder hacer la angiografía de este Glenn. Es una cirugía de Glenn. Es un paciente que tiene un ventrículo único, es muy complejo. Incluso esto denota de los procedimientos previos que le hicimos de obstrucción de las diferentes colaterales que tenía a partir de las cirugías. Obviamente que después de las cirugías comienzan a tener diferentes patologías, y comienzan a tener se empiezan a encontrar diferentes patologías dentro de lo mismo. Por ejemplo, si una cirugía tenía, como vimos ayer, la cirugía Ay, espera, voy de nuevo. Como ayer, que veíamos que tenía esa congestión por la malformación o un agrandamiento de esas venas, donde se hacen las venas cada vez más grandes. Entonces acá lo que estamos viendo también es que entraron por la yugular, fueron directamente a la pulmonar por medio de esa cirugía de Glenn, ¿sí? Entonces, estos pacientes, como nosotros ya le hicimos procedimientos previos con la cantidad de coils obstruyendo, esto es un plug. Les voy a acercar que esto es un plug 4, y acá tenemos otro plug que están obstruyendo diferentes colaterales que se formaron luego de la cirugía, lo que es muy común encontrar este tipo de patologías en este tipo de pacientes cardíacos, que son bastante complejos. Después acá ingresaron también por la femoral, o sea que no siempre vamos a tener un solo ingreso del paciente. Tuvimos yugular, tenemos femoral derecho, desde la vena femoral derecha, porque las que denotan de este lado, las que denotan hacia el lado derecho, son las venas suprahepáticas, que luego ingresan por esta porción de la vena cava inferior para ingresar a la aurícula derecha, ¿sí? Fíjense cómo se ven todos los ramos de las suprahepáticas: suprahepática derecha, suprahepática de la más grande, que es la media. Acá cómo protegemos la mayoría de las veces con los diferentes filtros que nosotros vamos a colocar durante el procedimiento, usando siempre el protocolo pediátrico. Cómo van ingresando estos a través de la arteria. Está del lado izquierdo de la columna, entonces esto es arteria. Voy a volver hacia la anterior para ver la diferencia cuando es venoso, que va hacia la derecha, y hacia la izquierda, como vemos el catéter cómo sube directamente desde la aorta, ¿sí? A su vez, acá vemos cómo va la práctica que tiene el médico cuando sube directamente por las diferentes estructuras vasculares, cómo ingresa directamente a lo que es este ventrículo izquierdo. Disculpen mi dialéctica, que cada día, a medida que llega el viernes, se está volviendo mucho más lenta. Mucho más lenta. Ventriculograma en una posición, obviamente, de oblicua derecha, para poder ver bien desplegado este ventrículo izquierdo. O sea, en realidad ni siquiera ventrículo izquierdo, pues un ventrículo único, ¿sí? Con un catéter de pigtail, donde se posiciona, donde empezamos a inyectar el contraste. Cuando inyectamos el contraste podemos ver las diferentes estructuras en la sístole y la diástole en el momento del procedimiento. Fíjense la cantidad de coils cuando obstruimos parte de lo que son las mamarias, ¿sí?
Vamos en una oblicua izquierda y que nos encontramos, ahora voy a frenar la imagen, en esta angiografía, en esta arteriografía específicamente de lo que es la aorta. Vamos a ver cómo el catéter se apoya sobre la parte valvular de la aorta. Encontramos el tronco arterial brachiocefálico, lo que es la carótida izquierda, y acá en la aorta una coartación de aorta. Les dije que estos pacientes son bastante complejos, tienen mucha patología, no solamente van a tener una sola, por eso son procedimientos donde cuidamos muchísimo al paciente, porque estos pacientes son, estos pacientes son bastante complejos porque tienen mucha patología previa. Entonces, no solo el ventrículo único, no solo la coartación de aorta. Entonces, hola, ¿cómo están? RX de Music. A ver quiénes más están. Buitrago. Muy bien. Y hola a todos. Gracias por estar. Entonces, lo que vamos a ver es la arteriografía, específicamente un ortograma, donde tiene esa estenosis, que es la coartación de aorta. A su vez, cuando vemos en esta imagen de perfil, donde vemos que tenemos todas las arterias mamarias de los dos lados, como veíamos ahí en el frente, las arterias mamarias ocluidas, acá tenemos otro coil, acá tenemos un plug, y ahí es como se ve específicamente la coartación de aorta. Que les quiero dar más contraste. Entonces volvemos a ver lo que es el tronco, lo que es la parte de lo que es la carótida izquierda, y acá es donde vemos, y nosotros por lo general hacemos, les voy a mostrar acá arriba donde dice fotos, donde hacemos las mediciones, hacemos la calibración y vamos viendo las diferentes medidas que tenemos que tomar para saber cuánto tiene preestenosis, cuánto mide la estenosis, cuánto mide posterior para la colocación posterior. Primero hacer una dilatación con balón, o muchas veces directamente colocan directamente el stent. A ver qué otra imagen tengo por acá. Cuánto mide de largo para saber, para no ocluir esta subclavia. Acá tenemos, bueno, otra imagen de cómo va quedando el paciente, pero no me quiero adelantar al final del procedimiento. Así es como veíamos la coartación de aorta, y fíjense la cantidad de coils que tiene, y eso que tiene un año el paciente. Fíjense el aortograma, a su vez, lo voy a volver al inicio, porque hace un ortograma que es un ortograma abdominal. Acá vemos cómo está esta parte del diafragma, que salen luego desde la arteria hepática, y todas estas son diafragmáticas, que son los primeros ramos, más los que son las costales, porque estas tampoco es muy normal, pero por ejemplo estas dos son dos colaterales que se van a unir a la región torácica. Estas las fueron a ocluir en un procedimiento más tarde. Ahí estamos haciendo el ortograma, cómo se ve perfectamente y anatómicamente cada una de las arterias, que algunos de los que tuvieron clase conmigo saben que les tomo cada una de las arterias, desde el diafragma hacia abajo, desde el diafragma hacia arriba, cada una de las ramas. Acá es como vemos que inyectaron directamente desde la subclavia para poder observar esta cantidad de colaterales, ¿sí? La cantidad de colaterales que tiene, donde vamos a evaluar, los médicos evalúan cuáles son las que van a ocluir, por ejemplo la primera y la segunda, y estas son las que estaban ocluidas en el procedimiento previo, ¿sí? Los voy a dejar ciclar nuevamente para que vean ese peine, ese ramillete que hace que lo que le está sacando flujo, que debería directamente ir hacia el miembro superior derecho, y sin embargo y parte de lo que sería parte como si fuera la mamaria, pero a su vez está haciendo ese peine que está robándole flujo, ¿sí? Ingresa súper selectivamente directamente a esta arteria, y acá, esperen que les voy a poner un poquitito más de contraste para que se pueda ver mejor, donde ahí van a ver cómo va haciendo la liberación de los diferentes coils, que empujan hasta lograr hacer la liberación completa de ese coil para poder impactarlo.
y luego poder hacer la angiografía con un flujo mucho menor, pero esto con el tiempo también se tapa, se ocluye, porque esos coils a su vez tienen alrededor como si fuera una especie de unos pelos que son trombogénicos, entonces producen absolutamente trombo después de que se lo deja durante ese periodo de tiempo. Bueno, en realidad quedan definitivos, ¿no? Y ahí ven cómo están liberando otro coil. Voy tratando de mejorar un poquito más la imagen a medida que vamos pasando, porque son todas capturas de radioscopía, entonces la imagen es un poquito más pobre que lo que es una geografía adquirida, ¿no? Ven la diferencia entre lo que es una radioscopía grabada a lo que es una angiografía. Fíjense la diferencia. El gris, el tipo de gris, el granulado que tiene el ruido de la imagen, y sin embargo cómo se ve cuando es una angiografía, ¿no? Adquirida. Vamos a la otra rama, la rama que está más axilar. También hacen la colocación de coils. Y ahí también incluso colocaron un plug. Ahí es como va liberando, esperen que les voy a mejorar otra vez la imagen, cómo va tratando de liberar ese plug para hacer la oclusión completa, porque esa rama es mucho más grande y el ostium es mucho más grande. Hacen la adquisición. Fíjense que acá se sigue llenando un poco, después con el tiempo después se le vuelve a hacer un control a ver cómo queda este peine, si está ocluido o no, o qué más hay que ir a ocluir, porque además tiene un posterior, una rama que también está dando conexión con estas colaterales, que a su vez van a ir a desembocar en la vena cava superior. Fíjense que acá está ocluida y acá tenemos otra rama que también tiene parte de la malformación arteriovenosa. Cuando les digo que son complejos en serio. Acá lo que estaban tratando de visualizar era tratar de hacer un estilo de ortograma para saber a dónde salía parte de la subclavia para poder seleccionarla y hacerlo. Bueno, otra de las para cateterizarla selectivamente. Otra de las cosas que pueden llegar a pasar y que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto, que es el globo vesical. El paciente hace retención de líquido y esto, si podemos después ponerle, aunque sea una sondita, una K30, que hace de drenaje de esa vejiga. Igualmente cuando se despierta empieza a hacer pis, pero esto produce muchísimo dolor. Y lo que pasa ahora es, cuando traíamos esto, es como se quiebran los catéteres, a veces se rompe por dentro, entonces hay que traerlos y sacarlos y poner un catéter nuevo para evitar de que ese catéter se rompa y vaya a ocluir alguna estructura que nosotros no queremos. Vamos ahora hacia el lado izquierdo, donde estamos cerca de la subclavia. Vamos a tratar de rescatar, ven que la diferencia de dónde está ubicado, que esto es un ramo parte que va a supraespinoso, va a los diferentes lugares, a los diferentes músculos, a las diferentes estructuras del tórax y parte de lo que es clavicular y cerca del omóplato, y a su vez cómo va esta guía. Ahí sí estamos yendo a lo que es la subclavia, a la arteria subclavia. Lo que logramos enganchar acá fue una de las arterias donde tiene también colaterales, por lo que se hace súper selectivo y a la vez se libera. Hola Sofi, ¿cómo estás? Se libera parte de lo que es el coil, se contrasta primero y luego se coloca parte de los coils. Se va liberando los diferentes coils, donde se utiliza el pusher, como hablábamos ayer, de los diferentes coils. Estos también son, estos no son, este sí es hidrocoil, pero no los otros que habíamos usado anteriormente, que no tienen esa forma redondeada, como decía Iván ayer. Se coloca un segundo coil, se comienza a hacer una especie de tapón, se empuja para que se condense, se una todo y quede unificado. Y fíjense que enganchamos otra más colateral. Fíjense la cantidad de colaterales, así que duramos este procedimiento alrededor de 5 horas estuvimos. Entre que se durmió el paciente y terminamos de hacer el procedimiento fueron 5 horas. Patri, eran 5 horas, ¿no? Pediátrico que hicimos el otro día. Sí, empezamos a ver. Ella es Patricia. Patricia, que estamos esperando el horario de salida y aprovechamos a hacer estos los vivos. Y acá, bueno, súper selectivamente nuevamente para poder
para poder ver esas. Y lo que ven acá, fíjense la velocidad que sale. Directamente este coil solamente lo empujó, y con lo que más empujó fue con el flujo de solución fisiológica y parte de contraste. Por eso hace ese como un shot, se le llama un shot, como si fuera un estilo de disparo. Luego ingresa parte de lo que es la guía, parte de lo que es el pusher, va colocando otro coil y va empujando para poder obstruir las diferentes colaterales. Fíjense el ramillete que hace, que es muy difícil tapar si no se coloca cerca del ostium. Seguimos encontrando más colaterales, entonces no los quiero aburrir tampoco con todas las colaterales que hay, pero la habilidad de los médicos para poder ingresar súper selectivamente en el lugar que necesitan para poder ocluir y para que no tenga tanta demanda de sangre y que el paciente pueda tener un mejor desarrollo, una mejor perfusión pulmonar, sin que se disipe ese flujo pulmonar hacia otro lado. Ahí es como va quedando, cómo se tiñe en parte de cómo quedó el coil, los dos coils. Como no será poco tapar toda la región del tórax, nos venimos al abdomen. En el abdomen estas dos son las que están provocando, fíjense que también hacen una especie que le llamamos siempre como si fuera un peine, pero es ese ovillo famoso, pero este es arterial. Entonces la diferencia es que sí o sí hay que ocluirlo, porque si no se va haciendo pseudo-neoformaciones, parte de lo que es el diafragma, y yendo directamente hacia posterior y hacia anterior en la base también de la estructura cardíaca. Súper selectivamente, fíjense cómo irriga y se va hacia superior, termina desembocando parte de lo que es la pulmonar. Entonces no solamente vamos a tener, fíjense, hacia las costillas, a las costillas inferiores, se está comunicando. Entonces eso sí hay que ocluirlo, porque ahí hay pérdida de flujo, en vez de tener que ir, por ejemplo, así directamente a las estructuras nobles, se disipa o se pierde. Ahí va con un plug. Siempre en todo el procedimiento de hemodinamia esto siempre se registra en la radioscopía desde que ingresa el plug, cuando se libera el plug y después cómo queda el plug, siempre, porque las empresas lo piden y esto es importante porque no queda registrado y muchas veces piensan no sé qué piensan, pero en realidad se debe hacer, se tiene que quedar todo registrado. Ahí es como queda el plug y el control con angiografía, y ahora vamos a ir a la malformación que está a su derecha. Fíjense lo que son la vejiga, el tamaño que está teniendo, y los dos riñones como están drenando. Ahí estamos yendo a ver cómo quedó, cómo está ocluido el plug, si es que algunos de los coils están obstruyendo, y a su vez vamos haciendo los controles para saber a qué altura está la parte de lo que es la carótida y la subclavia, para poder colocar este stent para la coartación de aorta que habíamos visto previamente. Así es como vamos a ver cómo se controla con angiografía. A ver si... Estas son las puntas superiores y las puntas inferiores del stent. Ven que acá se ve mucho mejor cómo está, y que como tiene fuerza radial va a ir impactando a los laterales de la arteria. Se controla a ver cómo, en un control final, a ver cómo se abrió esa endoprótesis dentro de la aorta, cómo va manipulando esa coartación, y cómo vemos en un plano general cómo vamos a ver los coils del procedimiento previo. Y fíjense que vamos dando oblicua derecha, oblicua izquierda, para ver cómo está posicionada esa endoprótesis aórtica. Siempre protegiéndolo con los diferentes filtros, y una radioscopía final, bueno, lo que asoma acá todo el tiempo, así es el filtro, porque es radioscopía grabada, y fíjense la cantidad: plug, coil, 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 toda la tira de coils, plug,
plug. Esta es la de la derecha, no terminamos de hacerla. Plug, porque en este no estaba nos habíamos quedado sin medida, pero igualmente como se le siguen haciendo procedimientos, al próximo procedimiento la vamos a ocluir. Y acá tiene más coils, así que fíjense la cantidad de coils que tiene este paciente, la cantidad de cosas que se le hacen y tiene solamente un año. Entonces, al tener más controles, continuamos haciéndole cosas hasta que el niño por lo menos tiene una mejor calidad de vida. Tenemos plug, coil, otros coils, más plug. Viendo siempre las radioscopías tanto en frente como en perfil, donde en el frente estos coils y esta hilera de coils son exactamente estos mismos que están viendo acá. Esos son los otros coils. Los bracitos arriba, así que siempre hay que tener cuidado también, tratar de llevarlos un poquito más arriba porque siempre hacen oclusión. Y acá lo que estamos viendo, este es el stent que habíamos visto de la coartación aórtica. Muy bien, eso es todo por hoy. Es otro de los casos que es muy, muy lindo. Les voy a mostrar las dos imágenes, cómo estaba antes del procedimiento, que había venido solamente con estas partes de coils, y cómo estuvo al final. Fíjense, este es el fin del procedimiento, como con la cantidad de coils que vino. Y así es como vino el paciente, ¿sí? Entonces todos esos procedimientos son importantes la cantidad de tiempo que lleva, controlar mucho la radiación, la cantidad de contraste que nosotros le estamos colocando al paciente. Entonces todas estas cosas son importantes a tener en cuenta cuando hacemos pacientes pediátricos y sobre todo utilizar el protocolo pediátrico. Bueno, nos vemos en el próximo vivo con más pacientes. Adiós.